paciente va a realizarse entonces, que dijimos que ya se colocó alcohol, ya le pusimos el cubrebocas o desinfectó también su calzado, le colocamos cofia y un babero camisolín, hace el colutorio preoperatorio y lo atiendo. Cuando despido a mi paciente, me voy a ocupar nuevamente de mi sillón y de mi instrumental. ¿Qué voy a hacer con el instrumental con el que atendí a mi paciente? Voy a desinfectarlo con una solución de nivel intermedio. ¿Qué solución? Hipoclorito al 0,5% o iodopovidona al 2,5%. La solución enzimática puede ser un paso previo, como vemos acá, es decir, no reemplaza al agente antimicrobiano. ¿Por qué? Porque no tiene nivel microbiológico. Solamente va a disminuir la carga, si uno tuviera una carga orgánica, materia orgánica. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es colocar en solución enzimática preparada de acuerdo a las indicaciones del fabricante, después la saco de ahí, la coloco en un desinfectante, es decir, sería un paso previo. La única manera de reemplazarlo sería si uno tuviera un termodesinfector, que hay hospitales que lo poseen, que ahí sí realiza el proceso de lavado, desinfección y secado, es como un lavavajillas de lujo. Pero si uno no tiene esto, tiene que usar un desinfectante. Luego lo va a enjuagar, limpiar y secar, que puedo usar para, después de la desinfección, para limpiarlo puedo usar el ultrasonido o en un tupper. Si no, lo voy a limpiar con un cepillito de uñas, lo enjuago, lo seco con un papel de un solo uso y lo empaqueto en el envase adecuado para el método que vaya a utilizar de esterilización. Y lo voy a esterilizar con cualquiera de los dos métodos, que pueden ser el autoclave a 134 grados 18 minutos o la estufa a 180 grados 30 minutos, 160 120 minutos o 170 una hora. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es eliminar los residuos. En bolsa negra va a ir solamente lo que no está contaminado, que es, por ejemplo, el papel post-envoltorio de esterilización, puede ser una receta, una hoja, y todo lo demás va a ir como residuo patogénico a la bolsa roja. Voy a recuperar entonces, como dijimos, todas las superficies, le voy a retirar los film, voy a volver a desinfectar todas las superficies. El instrumental lo voy a desinfectar y esterilizar. Voy a desinfectar las impresiones, que de acuerdo al material que hayamos utilizado, se puede utilizar hipoclorito al 0,5%, por ejemplo, si son de alginato o silicona. ¿Y qué voy a hacer con las turbinas? Si el instrumental rotatorio tiene el logo que dice 134 grados alrededor de un semicírculo, significa que las puedo esterilizar. Por lo tanto, las desinfecto con una toalla con amonio cuaternario o con hipoclorito y las voy a esterilizar. Si la turbina no tiene este logo, no puedo esterilizarla. Por lo tanto, lo que voy a hacer es desinfectarla con lo mismo, con una toallita impregnada en amonio cuaternario o en hipoclorito, y luego lo que hago es en esa, colocarlo, esa turbina, por ejemplo, en otra toalla impregnada en amonio cuaternario o en hipoclorito, y la dejo reposar en una bolsa cerrada durante unos minutos de 10 a 20 minutos en esto, para tener una desinfección. ¿Cuánto me dura el instrumental estéril? ¿Yo tengo que esterilizar todos los días? Bueno, está comprobado que es muy importante, y este sería el último paso en toda la recuperación post-atención odontológica, ¿qué voy a hacer con el instrumental que esterilicé? Una vez que lo acondicioné y lo esterilicé, es importante cuando lo saco, dónde lo voy a colocar, que no sea debajo de una zona donde está la bacha de agua,
para que no haya humedad, que sea un lugar seco, oscuro, lejos de mucha circulación, porque no debe romperse el envoltorio. Si el envoltorio no se rompe ni se humedece, la esterilización no tiene durabilidad límite y yo, por ejemplo, que no hago tratamientos de conducto, la caja de endodoncia no la uso, no debo volver a esterilizarla si no tengo problemas con el empaquetamiento hasta que yo la use. La puedo dejar todo el tiempo que quiera. Esto es importante porque el instrumental de filo, por ejemplo las curetas, van perdiendo después de 20 esterilizaciones, por más que uno las afile correctamente con las piedras, van perdiendo el filo. Los espejos van perdiendo la capacidad para ver, no deja de ser en alguna forma perjudicial tanta esterilización, el instrumental se va deteriorando. Después, por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que la esterilización hay que controlarla para saber que lo estamos haciendo bien, y entonces vamos a tener los métodos físicos, que es ver que esté bien enchufado, que funcione el termómetro, las luces que me indican que llegó a la temperatura, la presión, etc. Los controles químicos, que son los sobres, que tienen una tira que cambia de color, o la cinta que yo le coloco para cerrarlos, que también cambia de color. Pero ¿qué pasa? Los químicos me están comprobando que sí, dura, que llega a la temperatura que me dice el aparato, pero no que dura el tiempo que tiene que durar. Por lo tanto, el más importante es el control biológico. El control biológico lo que hace son tiras, que vemos aquí en esta foto, que tienen esporos de las bacterias. Los esporos bacterianos son el elemento de mayor resistencia. Por lo tanto, si mata el esporo, salvo los priones, que hay pocos estudios y se podría transmitir solo por el tejido nervioso, o sea que si hubiera riesgo sería en una lima de endodoncia, pero si no en el resto del instrumental no, y no tenemos manera de comprobarlo, por lo tanto, lo que sigue en resistencia son las bacterias esporuladas. Vamos a colocar, entonces, ya nos venden estas cintas con esporos bacterianos, la coloco en el aparato de esterilización, estufa o autoclave, y hago un ciclo común. Luego, ¿qué pasa? Antes había que llevarlo a un centro microbiológico de referencia, que de acuerdo a la zona donde uno viva tal vez se complica, y entonces hay ahora unos aparatos que se venden y le venden el medio de cultivo. El medio de cultivo, uno coloca la tira con una pinza de algodón en ese medio de cultivo, lo lleva a este aparato a incubar, y entonces va a dar una lectura fácil de si crecen o no los esporos, crecen las bacterias. Si el aparato me indica que crecen, es que el aparato de esterilización, estufa o autoclave, funciona mal, y si no crecen, mi aparato funciona bien. De acuerdo al tipo de atención que uno tenga, la cantidad de pacientes que uno vea, es cada cuánto deben realizarse los controles. Por supuesto, teniendo el aparato en el consultorio, es más fácil de realizar en una manera más periódica. Esto ha sido un resumen de los tips que tenemos que tener en cuenta en la bioseguridad, y bibliografía sale todo el tiempo respecto a esto, en especial en este contexto de la pandemia. Quiero hacerte algunas preguntas que me acercaron algunos colegas sabiendo de este encuentro. Uno, Sí. por parte, a ver, algunas preguntas en relación a los barbijos. Si el N95 se puede esterilizar, cuánto dura ese N95. Lo mismo con relación a los camisolines, si se pueden colocar dentro del autoclave, viste los camisolines 30, 40 gramos, digamos, de espesor, o los campos quirúrgicos, si se pueden esterilizar. Así como uno los compra, que serían descartables. Mira, no hay estudios que aseguren todavía lo de los camisolines. Los compramos descartables, son descartables, y este mismo problema tienen los mamelucos. Lo que pasa es que el mameluco de Tyvek
comprado, la empresa DuPont, que es la que los fabrica por excelencia, lo que dice es que son descartables, por lo tanto no te aseguras si lo reutilizás. Lo que pasa es que como vamos a usar arriba un camisolín, mientras no se deteriore, uno podría reutilizar el mameluco. El hidrorrepelente es necesario cuando uno va a realizar prácticas con mayor aerolización. Y si no, podría usar uno de los de friselina que se venden en los kits los más comunes. Respecto al barbijo, al N95, hay estudios que hablan de que duran 60 horas, estudios que hablan de que si uno lo usa menos de 7 horas por día, duraría 15 días el barbijo. Y si lo usa más de 7 horas por día, dura 7 días. El N95 podrías colocarlo 2 veces en autoclave, si no está deteriorado o roto, podría autoclavarse 2 veces, según estudios que han hecho, 2 veces seguiría siendo efectivo. Respecto del colutorio que le damos al paciente, hablaste de iodopovidona al 0,2%, ¿no? ¿Y qué pasa con el agua oxigenada y con la clorexidina al 0,12? ¿Se podría reemplazar? ¿Viste que dicen agua oxigenada en partes iguales? El agua oxigenada al 1% que se compra, el agua oxigenada de 10 volúmenes y es mitad agua oxigenada y mitad agua. El problema se puede utilizar, de hecho el coronavirus es, ya dijimos, un microorganismo que muere muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? El agua oxigenada no tiene sustantividad, por eso sería ideal reemplazarla por la iodopovidona. También podría utilizarse la clorexidina porque tiene nivel microbiológico bajo, pero tiene sustantividad, así que sí podría utilizarse la clorexidina. Bien, y el iodopovidona al 0,2%, ¿cómo se prepara? ¿Es 2 en 10? Se prepara a partir de la solución al 10%. Sí, siempre se compra la solución al 10% y a partir de ahí la diluís. El alcohol al 70%, ¿tiene una vida útil? Viste que la lavandina, el 10% es por el día. Vos preparás la preparación de lavandina para las superficies, el hipoclorito, digamos, la lavandina es el producto. Sí. Y es por el día, es por el día, después no te sirve al otro día. Sí. ¿Qué pasa con el alcohol al 70%? También es muy inestable, han probado y dicen que el alcohol que se vende en gel que tiene aloe vera es más estable, pero cuando uno lo prepara el alcohol también es inestable, así que hay que prepararlo todos los días. Ah, o sea que conviene tenerlo creo que viene al 96%, y uno... Al 96% y prepararlo, sí. Ajá, tengo 2 preguntitas más. Uno, la utilización del ozono y de la luz ultravioleta como método de asepsia del ambiente. Y me agregaron otra pregunta, perdóname, que es el vaporizador con agua oxigenada, después de una atención clínica. No sé si escuchaste algo al respecto. Sí, hace mucho que los hospitales están preocupados con las infecciones intrahospitalarias y empezaron a emplear todos estos métodos. La luz ultravioleta hace una radiodesinfección, entonces va a eliminar a los microorganismos, pero hay que tener en cuenta que depende de qué tipo de microorganismos, la longitud de onda de la luz ultravioleta que se coloca, la suciedad de los tubos, y que se van a generar zonas de luz, penumbras y sombras. Por lo tanto, hay que colocarlo por una empresa que esté avalada, ver bien el tamaño del consultorio, dónde lo voy a colocar, porque va a tener un radio de acción. Respecto al ozono, todavía se sigue estudiando y hay estudios en Europa que dicen que todavía no está comprobado el riesgo-beneficio en cuanto a la cantidad de ozono que habría que aplicar y que sea bueno para la salud y que elimine microorganismos, pero el ozono es oxígeno 3 y en realidad no deja residuos tóxicos,
Así que de vuelta, colocado el aparato del tamaño adecuado de acuerdo al consultorio, puede utilizarse. Y respecto al peróxido de hidrógeno, hay dos tipos. Uno que se aeroliza y otro que es el sistema vaporizador. El sistema vaporizador es peróxido de hidrógeno, el que está más estudiado, al 30 o 35%, se usa en hospitales, pero ojo que tarda entre 1 hora y media, según el aparato, a 8 horas para desinfectar. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuál es la empresa que uno va a contratar, ver bien cuánto tiempo va a tardar. Y hay que tener cuidado con la cantidad de peróxido de hidrógeno, porque, por ejemplo, en el sistema que es aerolizado, que tiene peróxido de hidrógeno entre el 5 y el 7%, mucha menor concentración, se demostró que al coronavirus sí, porque como dijimos es un microorganismo fácil, pero no destruye al Mycobacterium tuberculosis, agente causante de la tuberculosis. Entonces, si vamos a contratar un sistema, tengamos en cuenta a todos los microorganismos para cumplir las normas de bioseguridad, no solo al coronavirus, que es fácil de eliminar. Tema del autoclave. Hay una posibilidad que uno coloque el instrumental para bajar la carga orgánica en el enzimático. Y de ahí vos podés pasar al autoclave con el instrumental, digamos, sucio. En un ciclo, en vez de colocarlo en el hipoclorito, en el iodopovidona, que te arruina un poco el instrumental, y después sacarlo, hacer la higiene correspondiente, lavar bien el instrumental, empaquetarlo y volver a colocarlo en la autoclave. ¿Cuánto tiempo debe estar ese como que le dicen, Claro. esterilización flash? Claro, eso vendría a cumplir la función de desinfección física. La de los hipoclorito y iodopovidona es desinfección química, esta sería física. Y el problema justamente es que es un ciclo muy largo, porque tiene 18 o 20 minutos en la temperatura, es decir, en 134 grados, pero hasta que llega, depende del aparato, hasta que llega después 20 minutos y se enfría, todo ese proceso depende del aparato, pero tal vez tarda 1 hora y media. Entonces es ese tiempo, más el tiempo de limpiarlo, empaquetarlo y otra vez 1 hora y media. Tal vez con los tiempos de este contexto de pandemia en el cual hay que esperar un tiempo entre paciente y paciente para la ventilación, no sería descabellado usar ese, y por supuesto es la desinfección de máxima, es la más efectiva de todas las que podemos hacer, seguro. O sea, 20 minutos es el tiempo de esterilización, tenés que encenderla. Claro, hay que esperar que llegue a la temperatura 20, que es al mismo tiempo de la esterilización posterior. Claro, del empaquetado. Claro, hay que esperar que llegue a la temperatura y después, una vez que esperamos los 20 minutos, que se enfríe, porque si no, no te permite abrir la puerta. O sea que todo, dependiendo del aparato, tarda mucho más. Bien. Y Ese si fuera el hipoclorito como desinfectante, ¿cuánto tiempo lo dejas sumergido? 10 a 15 minutos, no más, porque corroe. Eso es verdad. Minutos. Bien. Nunca bueno, más. Brillante, ¿qué te puedo decir? La verdad, excelente. Un gusto. Marisa, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, que seguramente va a ser de gran utilidad para toda nuestra audiencia odontológica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y para lo que quieran. Un beso, hasta luego.